la mejor receta de ensalada de repollo y mango, fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, vamos a comenzar con el repollo, que va a ser la base de nuestra ensalada. En este caso, vamos a usar solo la mitad de un repollo mediano blanco. Lo primero que vamos a hacer es retirar las hojas externas si están muy duras o maltratadas. Luego, lo partimos por la mitad y retiramos el corazón, que es esa parte más dura del centro. Después, con un cuchillo bien afilado, vamos a cortarlo en tiras finitas. Mientras más delgadas, más agradable será al masticar. Si quieres, también puedes ayudarte de un rallador ancho o de una mandolina. Ponemos el repollo en un recipiente junto con agua y vinagre blanco, esto para eliminar cualquier tipo de impurezas. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Luego vamos con la cebolla roja. Una cebolla pequeña es suficiente. Este ingrediente va a aportar un contraste importante, no solo en sabor, sino también en color. La pelamos, la lavamos muy bien y la cortamos en julianas delgaditas. Si no te gusta el sabor tan fuerte, puedes remojarla en agua con unas gotitas de limón durante 10 minutos y luego escurrirla, así quedará más suave y agradable. Seguimos con un ingrediente que me encanta porque es crujiente, dulce y lleno de color. Vamos a usar una zanahoria mediana, bien firme y de color naranja. La lavamos, la pelamos y la rallamos finamente. Pasamos al mango, que le va a dar esta ensalada su toque dulce, jugoso y tropical que tanto nos gusta. Para esta receta vamos a usar un mango maduro, pero firme, que al presionarlo suavemente se da un poquito, pero sin estar demasiado blando. Lo pelamos con cuidado, retiramos la pulpa alrededor del hueso y la cortamos en tiritas finas o en cubitos, como más te guste. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Y ahora sí, vamos a preparar el toque final, que es el aderezo cremoso. En un recipiente vamos a colocar 300 gramos de yogur griego natural, 3 cucharadas de miel de abejas, el jugo de un limón y una pizca de sal. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ya con todos nuestros ingredientes listos, ahora sí vamos a armar nuestra ensalada. En un recipiente grande colocamos el repollo blanco, el mango, la zanahoria y la cebolla roja. Asimismo, agregamos 200 gramos de uvas pasas. También incorporamos el aderezo. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y ya está. Tenemos una ensalada espectacular, llena de color, de sabor, de texturas que se complementan perfectamente. Esta ensalada es ideal para servir como entrada en un almuerzo especial, como acompañamiento de una carne a la parrilla, de pollo al horno o incluso como plato principal en una cena ligera. Prepara la ensalada de manzana más irresistible y exquisita. Bueno, pues mi gente linda del canal de las ensaladas, arranquemos entonces con las espinacas, que son la base de esta ensalada. Vamos a usar 12 hojitas bien frescas, verdes y crocantes. Entonces, las lavamos bien y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, las desinfectamos. Ahora vamos con el aderezo, porque vea, una buena ensalada sin un buen aderezo es como un cafecito sin arepa, falta algo. Para este aderezo vamos a mezclar 3 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza, 3 cucharadas de vinagre balsámico, 2 cucharadas de miel de abejas, el jugo de un limón y una pizca de sal. Todo esto se mezcla despacito, con cariño, hasta que quede una cremita suave, brillante y con un olor espectacular. Y les digo algo, este aderezo no solo le da sabor, también tiene beneficios. La mostaza, por ejemplo, ayuda a la digestión. El vinagre balsámico es antioxidante y la miel es una joya natural que refuerza las defensas y le da un toquecito dulce que contrasta delicioso con lo ácido del limón. Hágame el favor y pruébelo antes de ponerlo en la ensalada porque seguro se le va a antojar hasta de untar en un pancito. ¡Qué cosa tan rica! Pasemos ahora a las frutas.
Vamos con la manzana roja, que ya nos aporta el dulzor natural, ese que se siente suavecito y jugoso al morderla. También es fuente de antioxidantes. Y ojo, dicen que una manzana al día mantiene alejado al médico, entonces ve a la barrabilla. La lavamos bien, la partimos en gajitos delgados o en cuadritos, como usted prefiera, pero lo importante es que queden bonitos para que se luzcan en el plato. Luego seguimos con la manzana verde. Esta nos da ese saborcito ácido y refrescante que corta perfecto con lo dulce de la miel y de los arándanos que vamos a poner más adelante. La manzana verde además tiene fibra, vitamina C y ayuda a regular la digestión. La lavamos bien, la partimos en gajitos delgados o en cuadritos. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Retomamos las espinacas y con la ayuda de un centrifugador las secamos. Luego con las manos bien limpias las cortamos en trozos medianos. Ahora sí, vamos a armar esta belleza. Cogemos un recipiente grande, bonito y ponemos de base las hojitas de espinaca bien fresquitas. Encima vamos distribuyendo los pedacitos de manzana verde y roja, que ya desde ahí se ve la mezcla de colores como un cuadro pintado. Luego le ponemos los marañonos para que quede ese toque doradito y los arándanos que parecen como rubíes brillando. Finalmente, bañamos todo con nuestro aderezo de miel, balsámico, mostaza y limón y lo revolvemos despacito, con amor, para que cada ingrediente quede impregnado de esa salsita deliciosa. Y vea pues, ahí la tenemos, una ensalada colorida, fresca, llena de nutrientes y con ese balance perfecto entre lo dulce, lo ácido y lo crocante. Una ensalada que se siente ligera, pero al mismo tiempo muy completa. Esta receta la puede acompañar con un pollito a la plancha, con un pescadito suave o incluso como entrada antes de una comida más pesada. También sirve como plato único, si lo que quiere es algo fresco y saludable. Y si tiene una reunión familiar, le digo que la lleve porque eso en la mesa va a ser un éxito. Seguro todas le van a preguntar la receta. Ojalá se animen a prepararla, a disfrutarla y a compartirla con su familia o amigos, porque de eso se trata, de estar juntos alrededor de la mesa con algo rico, sencillo y saludable. Ensalada de mango, la receta más deliciosa y fácil de preparar. Bueno pues, vea, le voy a contar cómo vamos a preparar una ensalada que le va a fascinar. Primero que todo vamos a tener la lechuga romana, que es la base de nuestra ensalada. Esa lechuga es una maravilla porque es crocante, refrescante y además llena de fibra, que nos ayuda con la digestión. Entonces, hágale pues, la lavamos bien con agüita limpia y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Ahora, seguimos con el mango, que es el alma alegre de esta ensalada. Mire pues, el mango le va a dar ese toquecito dulce, tropical, jugosito, que contrasta delicioso con lo fresco de la lechuga. Eso sí, busque un mango que esté madurito pero firme, que no se le deshagan las manos. Lo pelamos, lo partimos en cuadritos o en tiritas delgadas, como prefiera, y lo vamos poniendo en un ladito para después mezclarlo con todo lo demás. Además, el mango está lleno de vitamina C, buenísimo para las defensas, y de paso nos ayuda a mantenernos con energía. Qué alegría invitarte a que te suscribas, porque aquí lo que tenemos son recetas para todos los gustos. Todos los días compartimos ideas ricas y muy fáciles de hacer. Vas a encontrar preparaciones saludables, sin azúcar y para todo público. La idea es que tengas opciones distintas para disfrutar. Con vos aquí, esto sabe mejor. Aquí viene el contraste que a mí me encanta, la col morada. Esa no solo le da un color divino a la ensalada, sino que también está llena de antioxidantes y fibra. Es de esas que ayudan a mantenernos con energía y hasta mejorar la memoria, dicen por ahí. La vamos a picar finita, como en tiritas delgadas para que quede fácil de mezclar y le dé ese crocante sabroso. Ponemos la col o repollo morado en un recipiente y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Seguimos con el tomate maduro. El tomate es de esos ingredientes que no pueden faltar, porque además de dar color y frescura, tiene el licopeno, que es un antioxidante poderoso que nos ayuda a cuidar el corazón y a mantenernos jóvenes. Entonces lo lavamos bien, le quitamos las semillitas si queremos que no suelte tanto líquido y lo cortamos en cubitos pequeños. Retomamos la lechuga y la escurrimos. Luego lo cortamos en tiras, no muy delgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es combinar todos los ingredientes. En un recipiente de nuestra preferencia agregamos la lechuga, el mango, el tomate y el repollo o col morado. Y como en toda buena ensalada, lo que hace la diferencia es el aderezo.
Entonces, hágale pues que aquí está la magia. Vamos a exprimir el jugo de una naranja, el jugo de medio limón, 4 cucharadas de miel de abejas, 2 cucharaditas de mostaza, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Y terminamos mezclando todo con mucho amor hasta que quede bien integrado. Finalmente, incorporamos el aderezo en la ensalada. Y aquí sí, mezclamos con cuidado, como si estuviéramos acariciando los ingredientes para que no se maltraten y queden todos bien bañados de ese aderezo delicioso. Vea pues, si todavía estás aquí, es porque esta receta te encantó. Déjame en los comentarios tu ensaladita o un corazón, que eso me alegra el día. El resultado es una ensalada fresca, colorida y llena de vida, con un contraste de sabores que se sienten en cada bocado. Esta ensalada la pueden acompañar con un pollito a la plancha, con un pescadito al horno, con unas carnes asadas o incluso solita, porque queda tan completa y llena de sabor que no necesita mucho más. Y si les gustó esta receta, no se olviden de compartirla, de dejarme un comentario y de seguir conectados aquí en el canal de las ensaladas, donde siempre les traigo preparaciones hechas con mucho cariño, con ingredientes fáciles de conseguir y con todo el sabor de nuestra tierrita. Les mando un abrazo grandote, cargado de buena energía y de gratitud por estar aquí acompañándome. Nos vemos en la próxima receta y no olviden, las ensaladas son para disfrutar con amor, con alegría y con mucha sazón paisa.